Buenas noches con todos, bienvenidos, contentos de que a pesar del frío o dificultades estén acá presentes. Hoy día vamos a tocar este tema y fue recordando a Divaldo, nuestro querido Divaldo, que un día comentó, si tuviesen que desaparecer todos los libros del planeta y solamente quedaría las enseñanzas del Sermón de la Montaña por el Maestro Jesús, sería lo suficiente para para progresar, para evolucionar y por lo tanto para ser felices. Entonces, obviamente comencé a ver el Sermón de la Montaña y era muy extenso. Entonces, solamente de parte del Sermón de la Montaña toqué este punto, vamos a tocar solamente las bienaventuranzas. ¿Y qué son las bienaventuranzas? Y eso está en Mateo 5, del 1 al 12. Son un conjunto de principios pronunciados por Jesús al iniciar el Sermón de la Montaña. Cada una de ellas traduce una verdad espiritual. El espiritismo la explica a la luz de la inmortalidad del alma y la ley de progreso o la vida futura, porque, digamos, todo lo que es el espiritismo, el punto de vista es que somos seres inmortales y pensamos en la vida futura. Entonces, son 8 declaraciones y funcionan en todas las existencias que tenemos, ¿no? Las múltiples vidas que tenemos. La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu significa ser humilde, consciente de nuestras limitaciones espirituales. Antes en la lectura estábamos hablando de ser conscientes, de identificarnos. La humildad que se necesita para ese autoconocimiento es base del progreso, porque abre el alma al aprendizaje, el perdón y al crecimiento, ¿no? Ya sabemos que el orgullo es el que no nos deja perdonar, nos ancla, nos trae una serie de problemas, en realidad nos trae una infelicidad tremenda en, todo, en toda nuestra vida. Y el orgulloso normalmente no reconoce a Dios, es tan orgulloso que no reconoce a Dios, nunca agradece a Dios por nada, y quizás algunos de ellos ni creen en Dios, ¿no? Pero vamos a seguir. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El llanto que nace del sufrimiento sincero, del dolor moral o de la pérdida no es inútil. Dios consuela a quien llora con resignación y fe. El espiritismo enseña que el sufrimiento tiene causa y finalidad. El espiritismo enseña que el sufrimiento tiene una causa y una finalidad. Es una herramienta de purificación y elevación. Entonces siempre nosotros comentamos que hay dos tipos, o sea, tenemos que sufrir, ¿por qué? Porque nos equivocamos y estamos en un mundo de expiación. La expiación es el correctivo que Dios nos da para encaminarnos en el camino correcto, porque Él quiere que evolucionemos lo más pronto posible para ser más felices, ¿no? Entonces, hay el sufrir bien y el sufrir mal. El sufrir bien es esa resignación, pero resignación activa, quiere decir que yo tengo un problema, un sufrimiento, un dolor, y no es que me quedo en mi cama y esperando que Dios me cure, sino que yo tengo que hacer mis acciones, buscar un médico, buscar
qué sé yo, terapias, informarme, ¿no? Es una resignación activa. Y, digamos, ese sufrimiento, digamos, nos sirve para crecer. En cambio, si nos rebelamos, si decía Dios, ¿por qué a mí? ¿Y yo qué he hecho? Digamos, no eres un Dios bueno, ahora me doy cuenta y me rebelo. Ese sufrimiento no me sirve de nada. Entonces, no estoy aprendiendo nada del dolor. Por lo tanto, quizás tenga que repetir esa lección. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre es la fuerza de quien controla sus impulsos. Renuncia a la violencia y cultiva la paz. El manso hereda la tierra, es decir, está preparado para vivir en un mundo de regeneración, libre de orgullo y egoísmo. Heredaremos, si es que nos portamos bien, porque ya estamos en la transición planetaria, heredaremos, volveremos a este planeta en regeneración, con mucho menos sufrimientos, con mucho menos expiaciones y por lo tanto más felices. Pero, digamos, hay que ser manso, ¿no? Hay que controlar los impulsos, como decía, inmediatamente estamos, digamos, defendiéndonos, sintiendo los ataques de los demás, quejándonos y todo eso, ¿no? Pero la mansedumbre no es sumisión, es al contrario, es una valentía espiritual. Para ser manso, tranquilo y todo, se necesita coraje, porque es más fácil reaccionar violentamente, ¿no? En lugar de reaccionar mal, ya sabemos que tenemos que reaccionar bien. Jesús nos enseñó devolver bien por mal. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Buscar la justicia es aspirar al bien. No se trata de venganza, sino de armonía entre los seres. Se refiere que si nosotros queremos aplicar una justicia, digamos, la aplicamos para también que ese espíritu progrese, pero no para venganza, porque si no, ahí estamos cometiendo falta contra las leyes divinas. El espiritismo explica que la ley de causa y efecto garantiza que todo será compensado con equilibrio. Y acá no hay cuando, digamos, no hay el famoso juicio final ni nada. Simplemente las acciones que hacemos tienen una repercusión, tienen lo que llamamos una cosecha obligatoria. Mis acciones buenas tendrán repercusiones buenas en mi propia vida y las acciones malas serán también las que tendremos que expiar, ¿no? Entonces, lo importante es cada día evitar cometer más equivocaciones, ahora que vamos conociendo cómo funcionan las leyes divinas, y progresar y ser más felices. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. La misericordia es el amor que comprende y perdona. Quien actúa con indulgencia y compasión siembra el bien y recoge bendiciones, lo que acabamos de decir. La ley divina responde con misericordia a quienes la practican con sinceridad, ¿no? Y entonces es un llamado a no ser de corazones duros, a ser fraternos, ¿no? A no ser indiferentes cuando vemos personas alrededor que podemos ayudar, pero no lo hacemos. No, mejor miro para otro lado porque esto me va a quitar tiempo y yo estoy yendo acá a un sitio para relajarme, no quiero involucrarme en ningún problema, porque somos egoístas, orgullosos y egoístas. Entonces, tratar de que justamente estas bienaventuranzas son de que vamos a recibir misericordia, quiere decir que
a la par, que ayudemos a otros, no seamos indiferentes, nos va a ayudar a que nuestras expiaciones, porque nos vamos a equivocar, vamos a recibir misericordia y las expiaciones serán más suaves y seremos un poquito más libres. Entonces, siguen. La misericordia es la forma más activa de la caridad, ¿no? Y acá vemos ahí. Por eso, claro, digamos, acá hay una diapositiva, digamos, dándole a un mendigo. Y está bien, pero, digamos, hay que a veces involucrarse, preguntar un poco más, porque también hay mendigos que son profesionales de la medicina, ¿no? Entonces, hay que darse el tiempo justamente y de paso que si realmente es un mendigo de verdad, o sea, no solamente le demos dinero, de repente un consejo, un abrazo, cualquier muestra de cariño que lo va a apreciar quizás más que el dinero en sí. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza no se mide por apariencias, sino por la intención. El corazón puro no abriga odio, rencor ni malicia. Por eso verá a Dios, lo sentirá en su conciencia, en su entorno y en su paz interior. Porque justamente ayer salió una lectura del libro Vida Feliz y estamos disertando sobre este tema. O sea, Dios realmente está, digamos, estamos inmersos en el amor de Dios. O sea que, digamos, todo el universo está inmerso en Dios y nosotros también estamos inmersos en Dios. Yo no necesito, para conectarme con Dios, yo no necesito ir necesariamente, si me ayuda, sí, no necesariamente tengo que ir a un templo, no necesariamente, Dios está en nosotros, pero sí necesitamos conectarnos con Él. Para conectarnos con Él tenemos que, digamos, reconocerlo como Padre y que siempre está, como Padre bueno, que siempre está presente en nosotros, listo para ayudarme. Como dijo Jesús, ayúdate, que el cielo te ayudará. Y Jesús también puso como ejemplo, ¿no? De dejar que los niños vengan a mí, los que no son puros como ellos, no entrarán en el reino de los cielos. Así enseñó. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. El pacificador es constructor del bien común. Se necesita bastante. Es quien siembra armonía, evita divisiones y trabaja por la reconciliación. Jesús los llama hijos de Dios porque reflejan en sus actos el amor divino. Qué bonito, ¿no? Ser pacificador, haber conquistado esa calma, esa quietud, digamos, y evitar, digamos, evitar conflictos, amenguar cuando vemos a personas que se están odiando, se están peleando, ¿no? Y enseñarles digamos, a no ser violentos, ¿no? Entonces, una de las técnicas que hay, me aparto un poquito, unas técnicas psicológicas que siempre la probé y me funcionó, es que cuando la otra persona comienza a gritar, a agredir, uno responderles bajito, bajito, sí, pues, y él va a seguir gritando esto. Claro, de repente sí. Y como no te va a oír por sus gritos, va a bajar la voz, le va a dar curiosidad. ¿Qué estás diciendo? Va a bajar la voz. Y ahora sí podemos entablar una conversación. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Quien actúa con rectitud será incomprendido por los intereses del mundo. Es así. Jesús promete consuelo y recompensa espiritual a quienes sufren por mantenerse fieles al bien.
La justicia divina reconoce lo que la justicia humana no comprende. Porque viene la ley, esas leyes perfectas que son Dios, no las leyes humanas que van cambiando con el tiempo. Entonces, cuando actuamos bien y quieren llamarnos tontos, ¿por qué tienes esa vida? O simplemente tratamos de proteger a alguien que está siendo abusado, ¿no? Y, ¿qué te pasa? Lo que estás haciendo es injusto. Entonces, digamos, luchar por la justicia, digamos, nos une más a Dios y, por supuesto, en la desencarnación iremos también a sitios más bonitos. Porque todo estas bienaventuranzas nos conducen al reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de Dios no es un lugar geográfico, porque está arriba en las nubes, ahí, y Dios es el viejito con barbita por ahí. No, sino es un estado de conciencia en armonía con las leyes divinas. Empieza cuando el ser humano transforma su interior por el amor, la fe y la práctica del bien. Es decir, la caridad ya nos va conduciendo a ese estado que es el cielo, ¿no? Entonces el cielo es un lugar donde estamos vibrando nosotros en mayor frecuencia, estamos más elevados y estamos sintonizando y nuestros compañeros son espíritus más elevados. Entonces, que quieren, y todos quieren el bien común, la fraternidad universal. Entonces, ese es el reino de los cielos, no es el cielito que está ahí, un punto subes y te quedas, no. Podemos, digamos, disfrutar del reino de los cielos acá en la tierra, inclusive. No necesitamos desencarnar. Vemos que no es un lugar geográfico, es un estado de paz y armonía. Ojalá cuando terminemos esta encarnación hayamos avanzado hacia ese reino de los cielos. Las bienaventuranzas y la reencarnación. ¿Qué relación hay? Solo a través de la pluralidad de las existencias se comprende la justicia de Dios. El sufrimiento actual puede ser resultado de actos pasados y la virtud de hoy construye la dicha futura. Entonces, sabemos que las vidas sucesivas nos van conduciendo por la ley de progreso a estados más elevados. Pero depende de nosotros qué tanto avancemos según nuestro esfuerzo. Porque Dios no castiga, Dios educa, ¿no? Siempre hay que, digamos, no ser rebelde, como mencionaba, o sea, cómo me veo yo, cómo me ven los demás, lo que comentaba Isabel, ¿no? Saber hacer ese viaje interior nosotros con coraje y con humildad para identificarnos, digamos, nuestras malas tendencias que nos hacen, nos metemos cabe nosotros a nuestra felicidad. ¿Cómo aplicaría o cómo se aplica en la vida diaria estas bienaventuranzas? No son para admirarlas, sino para vivirlas. Cada día ofrece oportunidades para ser humilde, misericordioso, pacificador. No es necesario esperar grandes eventos. Lo pequeño también es sagrado. Qué bonito esto, porque digamos, no, pues comparamos a Divaldo, nos comparamos con el chico de Vir. No, yo qué voy a aportar si, ¿no? Cada uno tiene un plan reencarnatorio y, digamos, día a día, en las pequeñas cosas, vale, lo que evalúa a Dios no es
la grandeza del resultado, sino evalúa nuestras intenciones, nuestro amor. Y de repente, por ejemplo, esta casa que se ha construido con amor, digamos, comparado a los centros espíritas que hay en Brasil, son grandotes en Brasil, muchísimas veces más grande que esto, pero acá también esta casa espírita que ya cumple 20 años, es chiquita en comparación, pero llena de amor, de caridad y siguiendo la doctrina de Kardec. El verdadero espírita y el evangelio. El verdadero espírita se reconoce por su transformación moral y los esfuerzos que realiza por domar sus malas inclinaciones, ¿no? Esa es la definición de espírita. Quien practica las bienaventuranzas encarna el ideal espírita, que es la reforma íntima y el servicio fraterno. Ese es el ideal espírita. Aprender el espiritismo es con ese objetivo de nuestra reforma íntima y servir al prójimo. Y así como sale en la diapositiva, ¿no? A ver si hemos venido como la parte de la izquierda y terminamos nuestra encarnación un poco mejor, como está en el espejo, digamos, más elevados, más felices. La síntesis, en todo caso, es el amor. El amor resume todas las bienaventuranzas. Amar a Dios, al prójimo y a sí mismo es cumplir con la ley divina. Todo aquel que ama sin egoísmo ya es bienaventurado, aunque no lo sepa. Aunque no lo sepa. Entonces, el amor también es algo que se puede obtener. O sea, si nosotros vamos haciendo nuestro esfuerzo, vamos comprendiendo la ley divina, vamos sintiendo cuando damos amor y nos sentimos bien, sin esperar obviamente recibir una compensación, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando hacemos una caridad vemos a un niño transformar su llanto en una sonrisa? ¿Cómo nos sentimos bien? ¿Por qué no lo hacemos más seguido? Buena pregunta. Y acá está, obstáculos para vivirlas. El orgullo y el egoísmo, la vanidad y el materialismo nos alejan del espíritu de las bienaventuranzas. El espiritismo enseña que el principal campo de batalla es el interior, vencernos a nosotros mismos, no estar criticando los defectos de los demás, no viendo los míos para trabajarlos, porque yo quiero progresar, quiero evolucionar, ¿no? Entonces, esa sombra del egoísmo, de la vanidad, del orgullo, tratemos de luchar pidiendo en oración que nos dé fuerzas para esa transformación moral, para ese ideal espiritual. El mundo necesita bienaventurados. En este tiempo de transición planetaria, el bien no necesita aplausos, necesita obreros silenciosos. Quien vive las bienaventuranzas ayuda a preparar el mundo de regeneración. Ojalá seamos todos nosotros, anunciado por el Evangelio y confirmado por el Espiritismo. Y para terminar, sin salirme del tema, porque lo que vamos a ver tiene que ver con las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas estamos hablando digamos, de la esperanza, del consuelo que vamos a tener en la vida futura, si es que nuestras expiaciones las tomamos como con resignación, lo que hablábamos en antes. Entonces, este poema de gratitud, que va con el tema que estamos tratando, digamos, fue hecho por Amelia, el espíritu de Amelia Rodríguez, lo psicografió Divaldo, y Divaldo lo usaba siempre para el cierre de sus conferencias. Entonces he aprovechado esta conferencia para, a modo de homenaje,
recordar a nuestro querido Divaldo. Y este poema yo no lo voy a recitar o no sé declamar, no, pero sí lo voy a leer y dice así, poema de gratitud. Señor, yo te doy gracias por todo lo que me has dado, por el aire, el pan, la paz. Te doy gracias por la belleza que mis ojos ven en el altar de la naturaleza, ojos que miran al cielo, la tierra y el mar, que acompaña el vuelo del ave, que contemplan la flor que se abre entre los campos, porque veo, Señor, y porque puedo ver tu obra llena de belleza, ante mi vista, sin embargo, hay ciegos que no pueden ver. Por ellos yo te pido, y te pido también por mí, con gratitud por el don de la visión. Yo te doy gracias por los oídos míos, que me fueron dados por ti, Señor. Oídos que escuchan el tamborilar de la lluvia en el tejado, la melodía del viento en los árboles y las lágrimas que brotan de los ojos del mundo. Oídos que oyen la música del pueblo que baja del cerro y que canta, que oye la música del alma y que vibra con la melodía del corazón. Gracias, Señor, porque oigo. Hay sordos y por ello yo te pido, porque sé que después, en otra vida, ellos también oirán. Yo te doy gracias por mis manos, manos que trabajan, que acarician, manos de ternura, que siembran, que cosechan, que levantan una persona caída, manos que dan de comer, manos de amor, y por los míos que las usan, y por aquellos que sufren mutilaciones, por los que no la tienen, yo te pido, porque sé que después, en otra vida, también ellos tendrán manos. Y por los pies que me llevan a caminar, a visitar al enfermo, a ir al encuentro del deber, por los que sufren de parálisis, por los que están detenidos, yo te pido, porque sé que después, en otra vida, ellos también podrán caminar. Gracias, Señor, porque puedo moverme libremente. Gracias por mi voz, pero también por la voz que canta, por la voz que educa, que ilumina, que canta una canción y que encanta. Y por aquellos que no hablan, que no cantan, yo te suplico, porque sé que después, en otra vida, ellos también cantarán. Gracias por mis manos, por mis ojos, por mi voz, por mis oídos, por mis pies, pero sobre todo, Señor, te doy gracias por mi corazón, que ama, que perdona, que palpita, que siente y que vibra. Y él terminaba, obviamente, con su carisma y con la vibración que decía, siempre decía, y por su atención, muchísimas gracias. Y un anuncio que ya se ha hecho, pero para recordar, quedan pocas entradas, 4 conferencistas de primera, no se la pierdan.